Doctora, pasaríamos entonces a la participación de la doctora María del Pilar Hernández Martínez. La doctora María del Pilar Hernández Martínez es investigadora titular B, definitiva de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Fue magistrada del Tribunal Electoral del Distrito Federal. En la docencia ha sido profesora y tutora en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesora de doctorado y maestría en la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac, Campus Norte. Profesora de maestría en diversas universidades de la República por convenio con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es autora del libro Mecanismo de tutela de los intereses difusos y colectivos México-UNAM. Asimismo, ha publicado Obligatoriedad de las resoluciones de las Naciones Unidas en el Derecho Nacional, a propósito del 50 aniversario de la entrada en vigor de la Carta de San Francisco. Reforma del Estado, reforma constitucional y poder constituyentes. Comentarios a los artículos 73, 74, 76, 77, 78, 79 constitucionales. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Reflexiones en torno a la reforma del Estado, reforma constitucional y poder constituyente. Comentarios a los artículos 73, 64, 76, 77, 78 de los derechos del pueblo mexicano. México a través de sus constituciones. México, Cámara de Diputados, ha recibido los siguientes reconocimientos. Miembro fundador del doctorado impartido por la Universidad Complutense de Madrid en la Universidad Anáhuac del Norte en 1995. Investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Gran Cruz del Mérito a la Investigación Jurídica en Los Pinos en 1995. Tiene el uso de la palabra, por favor, doctora. Muchas gracias, diputado Hernán de Jesús Orantes López. Muy buena tarde a todos y desde luego me complace estar compartiendo mesa no solo con una dama que ha contribuido también con su labor en la materia electoral, siendo fiscal federal de delitos electorales. Lo mismo con mi maestro José Barragán, uno de los grandes historiadores que este país tiene, y lo mismo con los señores diputados Solís Acero, con el mismo diputado Hernán Orantes y desde luego con el diputado Rivera. Para mí, tendría yo que decir desde luego con el profesor, con los profesores, tanto el maestro Fermín como el autor del libro de Derecho Electoral, Rodrigo. Ok. Para mí es verdaderamente un gusto estar nuevamente compartiendo mesa, no solo con el doctor José de Jesús Covarrubias, sino también con el maestro José Barragán, particularmente porque tendría yo que dividir mi participación, que va a ser sumarísima, en tres grandes partes. La primera, que es una laudatoria propiamente al autor de la obra que hoy presentamos; la segunda, que es una laudatoria a este recorrido de obras que el maestro, el doctor Covarrubias, nos ha legado ya a este país; y finalmente el cúmulo de aportaciones que el libro que hoy, me voy a referir solamente al libro que hoy presenta el doctor Covarrubias, verdaderamente genera en nuestras jóvenes generaciones, particularmente por la específica sistemática que permite todo un compendio de estudio en el ámbito de la historia constitucional que nuestro país tiene. En vía de principio quiero decir que una laudatoria personal al autor, particularmente porque el doctor Covarrubias me honró y me honra por segunda ocasión, la primera en ser sínodo de su examen doctoral, y que particularmente esta obra del paradigma de la Constitución ha implicado un verdadero legado doctrinal, particularmente porque si algo le caracteriza al doctor Covarrubias no solo es su estatura intelectual, sino particularmente este don de gentes que particularmente denota en su obra del paradigma constitucional al reivindicar la identidad nacional.
México, como una nación, particularmente exige de nosotros los mexicanos, y con una prístina meridianeidad, el doctor Covarrubias habla de que nos sentimos más identificados con el extranjero que con un rarámuri o con un chamula. Y particularmente hablo de los chamulas porque en esta ocasión también el segundo libro que se va a presentar es de un distinguido chiapaneco. Pero también quiero hacer la laudatoria al doctor Covarrubias porque hace honor a esto que reivindica en la introducción de su texto, hablando de los 27 jaliscienses que tuvieron una dignísima representación ante las Cortes Generales de Cádiz. Y él es prueba fehaciente, personificada, que los jaliscienses siempre legan a nuestro país grandes tesoros, entre ellos el de carácter intelectual. Jalisciense por naturaleza, de nacimiento, de nación, y precisamente creo que es algo que lo enaltece. La segunda parte de esta expresión mía va encaminada particularmente a todo este legado bibliohemerográfico, que el doctor Covarrubias ha, repito, heredado no solo a quienes tenemos el oficio de la investigación, sino también a quienes son las nuevas generaciones y que estoy segurísima que van a tener un obligado referente en el doctor Covarrubias, como hasta ahora nosotros, quienes hemos estudiado al doctor Barragán, un gran historiador, tenemos fuentes de primerísima. Y finalmente, doctor Covarrubias, una muy sentida felicitación, porque este texto, que está integrado por más de 1000 hojas, y se dice rápido, elaborarlas, doctor, es un esfuerzo verdaderamente titánico que compendia no solo el sentimiento por su nación, sino también el sentimiento por la Constitución. Porque hablar de sentimiento constitucional hoy en día no solo evoca el compromiso que los mexicanos tenemos, y particularmente quienes integran esta honorable Cámara de Diputados, precisamente el estudio profundo, el estudio sistemático, el estudio comprometido en lo que implica la historia de la nación mexicana. Ciertamente, doctor, estamos cumpliendo 200 años, el bicentenario de la Constitución de Cádiz, en el cual también me permitió escucharle el día jueves en el Museo de las Constituciones, precisamente a propósito de un evento que nuestro queridísimo doctor Jorge Carpizo coordinó a través del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, y que fue tan sentido porque desde luego tuvimos la representación, dignísima representación de los españoles, que desde luego en una visión de la historia de lo que implicó el fundamento, la raíz, el semen, el origen de nuestra nación mexicana, desde luego compartida en la fraternidad con el mundo hispánico. Y finalmente, doctor, esta parte de las aportaciones, no quisiera yo abusar de todo lo que me ha dejado la revisión de su texto, no mentiría ni faltaría la ética académica que nos obliga, porque no lo leí, sería verdaderamente para mí un deleite desde luego, pero también implica la delicadeza con la que usted hizo y en la reciprocidad de quienes tenemos una fuente de información en su texto. Y quiero hablar de las aportaciones. Ya la doctora Fromo hacía alusión a esta sistemática que el doctor realizó a través de una serie de periodizaciones que desde luego a mí se me antojó verdaderamente ilustrada, particularmente, doctor, porque usted no da cuenta de esta sistemática en su introducción y me quedaron las ganas, ¿no? Y se lo sugiero, me decía usted que ya viene la segunda edición y consecuentemente, bueno, será seguramente don José Antonio Pérez Porrúa le publicará la tercera, la quinta y se convertirá en un clásico como lo es ya nuestro amado libro de Derecho Constitucional Mexicano de Tena Ramírez. Y particularmente en las aportaciones porque es una sistemática que no solo parte de una visualización periódica temporizada en partes, ¿verdad? Grandes partes que compendian, repito, hitos históricos en términos de documentos valiosísimos que son las fuentes propiamente historiográficas que nos dan referente claro, puntual y con un seguimiento de lo que ha implicado propiamente la gesta de conformación, no solo independentista, sino también de la nación
mexicana. Aportaciones a nuestros estudiantes porque usted en este acto de generosidad, doctor Covarrubias, les está dando lo que eventualmente a veces ya ni siquiera en los acervos propiamente hemerográficos podemos tener nosotros como noticia. Este esfuerzo, doctor, repito, una muy sentida felicitación porque es un esfuerzo que habla de su compromiso humano, de su compromiso como mexicano, de su compromiso como maestro, porque es usted un maestro, doctor. De verdad, felicidades.